Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta que es el favorito de muchos, que es el Pumpkin Spice Latte. En español es un café muy rico con leche que va saborizado con puré de calabaza y especies. Es una delicia, la verdad, esta bebida, y creo que a veces cuando la compramos en lugares donde ya la venden preparada contiene mucho azúcar y a lo mejor puede llegar a ser un poquito empalagosa. Yo aquí logré encontrar el balance a mi gusto, muy personal, en el que todos los sabores se perciben pero de una manera muy sutil, y eso hace la bebida muy agradable y nada empalagosa y nada pesada. Yo estoy utilizando aquí puré de calabaza. Este lo pueden conseguir en lata en el supermercado, ahorita es temporada, los encuentran en el pasillo donde están las frutas en almíbar, las mermeladas, todo eso por lo general ahí está, o donde está lo de temporada también. Y también pueden hacer su propio puré de calabaza, poniendo a cocer su calabaza, la lavan muy bien, quitan cáscara, la parten, quitan semillas, la parten en trozos y la agregan en una ollita así grandecita, ponen un poco de agua, ponen algo de unos 2 clavitos, una vara de canela, algo de piloncillo si quieren, o omiten el azúcar. El azúcar sí le da un toquecito muy rico. Yo les recomiendo que pongan algo de piloncillo o de azúcar moscabado y la dejen cocinar. Una vez que empiece a hervir, bajan el fuego hasta que ustedes sientan con un tenedor que está muy suave, según el tipo de calabaza, pero por lo general es media hora, fuego bajo y cubierta, tapada. Y ya cuando está suave, entonces ya retiran los clavos, la vara de canela, todo eso, y ya la procesan o la licúan para obtener su puré. Y si les gusta mucho esta bebida lleva 2 cucharadas de puré de calabaza. Yo les sugiero que ya sea el de lata o el hecho en casa, ustedes porcionen su puré de calabaza en bolsitas, si quieren, dentro del congelador, lo tengan congelado, y así cada vez que quieran su bebida lo sacan y preparan su bebida. Se me hace una excelente opción tenerlo así para poder disfrutar de esta bebida durante el frío que ya comienza. También estamos utilizando Pumpkin Spice, que es una mezcla de especies que se utilizan mucho para el pie de calabaza. Si ustedes no la consiguen así, tal cual, yo les voy a poner en la descripción del video, junto con todos los ingredientes, qué mezcla de especies pueden hacer para lograr algo similar. Y recuerden que pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con esta deliciosa receta. Vamos a iniciar prendiendo el fuego en una pequeña ollita que tengamos. Esta receta es para una persona, ¿sí? Y voy a agregar una taza de leche. Aquí pueden agregar leche entera, leche light, leche de almendra, leche de coco. La leche de coco sí puede alterar un poquito el sabor, pero van a utilizar la leche que ustedes tomen, deslactosada, como ustedes la tomen, así la van a agregar. Después de agregar la leche, vamos a agregar la vainilla. Le estamos agregando vainilla porque la vainilla le va a dar un sabor muy rico a nuestro café, que vale la pena ponérselo. Después vamos a agregar las especies, el Pumpkin Spice, que ese es el toque especial de nuestra bebida. Y para endulzarla vamos a agregar 2 cucharadas de miel de maple. Esto es muy al gusto, la verdad a mí con el dulzor de la miel es suficiente. Yo les voy a recomendar que una vez que ya esté terminado el proceso, ustedes la prueben. Yo les voy a decir en qué punto, y si es necesario agreguen más azúcar. Pero para mí esta cantidad de miel le da el dulzor que necesita la receta. Y voy a agregar también mis 2 cucharadas de puré de calabaza. Y voy a mezclar muy bien, y voy a necesitar que se caliente muy bien esta mezcla. Entonces los voy a dejar ahí un poquito a que empiecen a hervir. Y mientras tengo esto aquí esperando, voy a preparar media taza de café, de preferencia que sea expreso, si es que les gusta el café fuerte. Si no les gusta el café tan fuerte, entonces media taza de café normal, del que ustedes acostumbren tomar, de ese café. Una vez que ya empiece a hervir de los lados, si se fijan, ya está caliente nuestra mezcla. Este es el punto que necesitamos.
No lo necesitamos que hierva mucho, simplemente que esté caliente y en cuanto empiece a hacer burbujas en los lados es la señal de que ya está listo. Entonces en este momento ya nos vamos a seguir procesando nuestro café. Una vez ya tenemos nuestra mezcla de leche y especies lista y nuestro café, ya lo vamos a llevar a la licuadora. Yo les voy a recomendar que tengan muchísimo cuidado en la licuadora porque como las mezclas están calientes, se tiende a generar mucho vapor y se pueden quemar. Entonces dejen un poquito abierta su tapa y pongan un trapito para protección o pónganse un guante de cocina. En esta Thermomix, que es una licuadora un poquito más potente, las tapas cierra herméticamente y no hace falta eso, pero sí tengan precaución porque es importante licuar la mezcla. Entonces voy a agregar aquí mi mezcla de leche con especies que huele delicioso, de verdad, no les puedo explicar a qué huele la cocina. Y voy a agregar mi media taza de café que hice, café expreso, ¿sí? Y lo voy a procesar. Lo voy a procesar o licuar más o menos por unos 20 segundos, medio minuto, a que esté súper espumoso y todo esté súper bien integrado. Perfecto, fueron 20 segundos los que necesitamos y en este momento ya vamos a servir. Y ahora nada más nos falta presentarlo. Entonces así queda ya nuestra bebida, la verdad es una delicia. Aquí la tengo acompañada por unas galletas que también las encuentran aquí en el canal, súper de temporada, son unas galletas de maple deliciosas y es la combinación perfecta. O simplemente disfrutar de nuestro café, de nuestro Pumpkin Spice Latte delicioso, viendo una peliculita o disfrutando de música, frente a una chimenea. Disfruten de verdad del invierno que es bien lindo. Y la verdad tenemos una variedad inmensa de bebidas para disfrutar y para sentirnos calientitos. Entonces, como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.